Mi nuera descubrió que yo me estaba viendo con otra mujer. Desde ese día empezó a cobrarme el silencio. Empezó a pedirme dinero. Luego me dejó claro que si yo me negaba, mi esposa y mi hijo iban a saber toda la verdad. Empecé a verla con coraje. Sentía rechazo cada vez que entraba a mi casa. En ese momento todavía ignoraba algo peor. Yo estaba bajo un trabajo de brujería. Y ese odio que sentía por mi nuera solo hizo que todo se saliera más de control. La mujer con la que me estaba viendo me llenó la cabeza de ideas oscuras. Me hablaba como si quisiera ayudarme, pero cada palabra suya me empujaba a destruir a mi propio hijo y a su mujer. Saludos, comunidad del último huésped. Mi nombre es Héctor. Antes de comenzar con mi relato, quiero decir que no fui una buena persona. Gran parte de lo que les voy a narrar es por mi culpa, lo reconozco. Y no me quiero excusar, pero hubo una mujer que empezó a hacerme brujería. Se metió en mi vida y me hizo un amarre. Hasta mis 50 años fui un hombre tranquilo. Nunca me gustó meterme en problemas. Casi siempre prefería ocuparme de mi trabajo y de mi familia. Tampoco voy a decir que fui un santo. Tuve mis errores como cualquier hombre. Pero siempre intenté evitar pleitos con la gente y también con los míos. Por ese tiempo apareció Belén en mi vida. Era una mujer como 20 años menor que yo. Vivía en un pueblo vecino y en un principio no parecía tener nada raro. La conocí porque su hermano trabajaba uno de mis taxis. Él vivía con ella y a veces se atrasaba con la cuenta. Entonces yo iba a su casa para cobrarle el dinero. Muchas veces él no estaba. Belén me recibía y me explicaba que su hermano había salido. Luego me invitaba a pasar para esperarlo un rato. Ella siempre se portó amable conmigo. Me ofrecía una silla, me servía agua y comenzaba a platicarme de cualquier cosa. Hasta ahí todo parecía normal. Al menos así lo veía en ese momento. Era una mujer agradable y yo tampoco sospechaba nada malo. A veces tuve deslices de una noche y después seguía con mi vida. Sé que estuvo mal, pero en esos años mucha gente lo veía como algo común en los pueblos. Con Belén las cosas empezaron de una manera distinta. Al principio parecía una simple plática. Luego se volvió una costumbre pasar por su casa y quedarme más tiempo del necesario. En ese momento no sabía que me estaba haciendo brujería. Tampoco se me habría ocurrido pensarlo. Nunca creí en esas cosas y por eso mismo me confié. Mi esposa tampoco sospechó al principio. Para ella era normal que yo fuera a cobrarle al hermano de Belén. Pasaba mucho tiempo fuera de la casa por el trabajo. En ese entonces tenía los taxis y también una cremería. Me la pasaba hablando con proveedores, revisaba cuentas. A veces salía temprano y regresaba cuando ya estaba oscureciendo. Mi esposa me ayudaba con algunas cosas del negocio, pero casi siempre se encargaba de la casa. Por eso no me cuestionaba mucho si me tardaba. Tampoco le parecía extraño si mencionaba que iba al pueblo vecino. Mi rutina ya era así desde antes. Ahora entiendo que Belén empezó a hacer cosas frente a mis ojos. En ese tiempo no les di importancia. Pensaba que eran atenciones normales de una mujer amable. Cuando me invitaba a pasar a su casa, muchas veces estaba cocinando. Me ofrecía una tortilla recién calentada. En otras ocasiones me pedía que me sentara a la mesa y comiera algo. Después comenzaron los regalos. Me daba pastelitos que ella misma preparaba. También me mandaba agua de Jamaica en una botella. Yo recibía todo sin pensarlo. Me parecía un detalle bonito. Sentía que Belén me trataba con cariño y eso me hacía volver. Ahora sé que esas cosas venían trabajadas. La comida, el agua y hasta los dulces tenían brujería. Todo estaba hecho para amarrarme a ella. Al principio Belén era una mujer normal para mí. No la veía como alguien peligrosa. Además yo ya estaba grande. Pensaba que no tenía edad para andar metiéndome en esas cosas. Mi matrimonio estaba bien. Tenía a mis hijos y también a mis nietos. Creía que mi vida ya estaba acomodada y que nada podía moverme de ahí. Pero empecé a notar cambios. A veces iba manejando y de pronto pasaba frente a la casa de Belén. No siempre me bajaba. Solo tomaba esa calle aunque pudiera irme por otra. También empecé a pensar en ella durante el día. Al principio no me daba ansiedad.
Solamente me llegaba su recuerdo mientras trabajaba o cuando estaba solo. Me daba curiosidad verla, me gustaba cómo me recibía. Así nos fuimos acercando. Primero fueron pláticas más largas, luego fueron miradas y silencios incómodos, hasta que terminé cayendo. La primera vez fue en su casa. Salí de ahí con una culpa horrible. Me fui directo a mi pueblo y durante el camino apenas podía mirar al frente. Después dejé de verla como 3 semanas. Intenté seguir con mi trabajo y hacer mi vida normal, pero por dentro me sentía irritado. Quería volver a verla. Me molestaba no saber de ella. Conforme pasaban los días sentía más nervio y más ganas de buscarla. Entonces volví a caer. Poco a poco descuidé la cremería. Ya no daba tantas vueltas para revisar si faltaba mercancía. Tampoco me preocupaba igual por las cuentas. A veces salía con el pretexto de revisar los taxis, pero terminaba en la casa de Belén. Me quedaba ahí por horas y se me iba la tarde sin sentir. Belén tenía 2 hijos, una muchacha que iba en la secundaria y un niño que estudiaba la primaria. Ellos también parecían acostumbrarse a verme ahí. Su hermano sabía lo que estaba pasando. Era el mismo muchacho que trabajaba uno de mis taxis y vivía con Belén. Cuando me veía en la casa me saludaba como si nada. A veces incluso se sentaba a platicar conmigo. Nunca me reclamó ni me miró feo. Al contrario, parecía muy cómodo con mi presencia. Yo sabía que estaba mal. También ellos sabían. Pero cuando uno anda metido en esas cosas empieza a ignorar lo evidente. Era una verdad que todos veían y nadie mencionaba. Así evitábamos la incomodidad. Además, cuando el hermano de Belén no completaba la cuenta del taxi, yo se la perdonaba. En mi cabeza lo justificaba de muchas formas. Pensaba que así lo tenía tranquilo y evitaba problemas. Pero se le hizo costumbre. Dejaba de pagarme semanas completas. Luego me daba una parte y me prometía lo demás para después. Hubo meses en los que casi no me entregaba nada. Aún así no le reclamaba como debía. En ese momento me importaba más seguir entrando a esa casa. Me sentía más a gusto con Belén. Prefería estar sentado en su cocina que regresar temprano con mi esposa. Esa idea me parecía normal y ahora me da vergüenza recordarlo. También comencé a alejarme de mi familia. Casi no hablaba con mi mujer. Si me preguntaba algo le respondía de mala gana. En otras ocasiones ni siquiera contestaba. Me encerraba en mi mal humor y buscaba cualquier excusa para salir. Era evidente que ella ya sospechaba algo. Cuando me preguntaba si había otra mujer me enojaba. Le contestaba que estaba imaginando cosas. A veces la hacía sentir culpable por desconfiar de mí. La verdad era otra. Ya no me gustaba verla cerca. Sentía una incomodidad en el cuerpo cuando mi esposa estaba presente. Mientras más tiempo pasaba con ella, más ganas tenía de irme con Belén. Era como si mi propia casa me rechazara, como si lo único que me calmara estuviera en el pueblo vecino. Después entendí que eso también era parte del trabajo que Belén me hacía. Me estaba amarrando de una forma directa, y yo le di demasiadas cosas para que pudiera hacerlo. Comí en su casa muchas veces, bebí lo que me ofrecía. También llegué a bañarme ahí cuando me quedaba demasiado tiempo. Dejé ropa usada en su casa, camisas, pañuelos y hasta calcetines. Ahora comprendo que fui muy confiado. Le puse en las manos todo lo que necesitaba para empezar a controlarme. Me entregué sin darme cuenta. También estoy seguro de que se aprovechó de mi dinero. Yo era un hombre mayor para ella. Tenía esposa, hijos y nietos. No podía ofrecerle una vida limpia ni casarme con ella. Lo más probable es que me quisiera por lo que podía darle, por el dinero, por las ayudas y por lo fácil que se volvió manejarme. Pero en ese tiempo me sentía en las nubes. El embrujo era tan fuerte que yo creía que Belén me quería de verdad. Pensaba que me cuidaba y que en su casa me daban el lugar que merecía. Con el tiempo entendí que eso también era parte de la manipulación. Y poco a poco empecé a olvidarme de la gente que sí me esperaba. Las cosas se empezaron a complicar cuando mi nuera Priscila me descubrió. Hasta ese momento yo todavía creía que podía esconder todo. Pensaba que nadie en mi familia iba a darse cuenta.
Priscila me vio una tarde saliendo de un motel con Belén. Ella iba pasando en el carro de mi hijo Silvestre. Reconocí el carro en cuanto lo vi. No pudo confundirme. Yo supe que Priscila nos había visto y aún así intenté hacer como si nada. Al principio sí me preocupé. Sentí un golpe en el pecho y me quedé callado durante todo el camino. Belén me preguntó qué me pasaba, pero le respondí que estaba cansado. Quise convencerme de que tal vez mi nuera no había notado nada. Pensé que quizá iba distraída. Me aferré a esa idea porque era lo único que me daba un poco de calma. Pero por dentro sabía la verdad. Priscila tarde o temprano se iba a acercar a mí, y cuando lo hiciera no iba a ser para guardar silencio por buena voluntad. Ella siempre fue una mujer complicada. Desde que se casó con mi hijo Silvestre sentí que no encajaba con nosotros. Tenía maneras que a mí me molestaban mucho. También pensaba que le metía ideas a nuestro hijo. A veces Silvestre se alejaba de nosotros por cosas que ella le comentaba. Mi esposa y yo ya habíamos tenido varios roces con ella. Aún así quiero aclarar algo. Aunque mi nuera no me caía bien, no merecía lo que le hicieron. Ninguna persona merece pagar por los errores de otros. Con el tiempo supe que ella también fue afectada por la brujería. Y eso es algo que me pesa hasta el día de hoy, porque todo empezó por mis decisiones. Después de aquella tarde en el motel, pasaron algunos días. Yo seguía actuando como si nada, pero cada vez que sonaba el teléfono o alguien tocaba la puerta, pensaba que era Priscila. Una tarde llegó a mi casa. Mi esposa no estaba. Había ido a un rezo de 9 días por un conocido del pueblo. Mi nuera preguntó por ella. Le respondí que iba a tardar un rato. Pensé que se iba a ir, pero se quedó parada en la entrada. Me miró de una forma muy seria. Me comentó que me había visto una tarde. No explicó más, tampoco hizo falta. En ese momento supe que venía por mí. Yo sabía exactamente de qué estaba hablando. Sentí vergüenza y también miedo. Me quedé sin palabras por unos segundos. Mi nuera me preguntó quién era la mujer con la que iba. Yo no supe qué contestar. Tenía la boca seca y el corazón me golpeaba fuerte. Al final respondí que era una amiga. Aclaré que había sido algo sin importancia y que no iba a repetirse. Lo dije para terminar rápido con la conversación. Pero Priscila no me creyó. Me sostuvo la mirada y empezó a regañarme. Me preguntó cómo era posible que le hiciera eso a mi esposa. Mencionó que mi mujer no merecía una vergüenza así. También me reclamó que yo ya era un hombre grande. Dijo que tenía hijos, nietos y una familia que me respetaba. Cada palabra me incomodaba más. Quería levantarme y salir de la casa, pero sabía que si lo hacía, ella podía ir directo con mi esposa. Mi nuera siguió hablando. Comentó que no quería meterse en dramas familiares. Aseguró que tampoco quería darle preocupaciones a su suegra. Yo sabía que eso era mentira. Ella y mi esposa casi siempre salían discutiendo. A veces discutían por cualquier cosa y después mi hijo terminaba metido en medio. Antes de irse, Priscila cambió el tono. Me pidió dinero. Dijo que lo necesitaba prestado y que después me lo iba a devolver. En ese momento entendí hacia dónde iba todo. Ella quería que le comprara el silencio. No lo dijo con esas palabras, pero era claro. Le di dinero esa misma tarde. No llegamos a ningún acuerdo. Tampoco hablamos de una cantidad fija. Según ella era un préstamo, pero los dos sabíamos que no me lo iba a regresar. Ese día comenzó el chantaje. Después ya no fue una sola vez. Priscila empezó a pedirme favores. A veces eran cantidades pequeñas, otras veces eran cosas más caras. Me llamaba por teléfono para preguntarme cómo estaba. Luego quería saber dónde andaba y con quién. Yo no le daba explicaciones, pero entendía lo que buscaba. Al final de cada llamada salía el mismo tema. Me pedía dinero prestado. Usaba palabras suaves, pero todo era una amenaza disfrazada. Yo aceptaba porque tenía miedo. También sentía coraje. Me molestaba verla encima de mí y saber que podía destruir mi casa con una sola conversación. En ese tiempo no dimensionaba lo que estaba haciendo. Sabía que podía lastimar a mi esposa. También sabía que mis hijos podían perderme el respeto. Aún así no podía dejar a Belén.
La idea de alejarme de ella me ponía nervioso. Sentía una desesperación muy fea cuando pensaba en terminar todo. Por eso empecé a ceder. Priscila me llamaba una vez, luego 2. En algunas semanas llegó a marcarme 3 veces para pedirme dinero o algún favor. Me estaba sacando cada vez más, y yo sabía que no iba a detenerse. Había encontrado la manera de tenerme agarrado. Mi nuera era interesada. Le gustaba vivir bien y presumir cosas. Eso ya lo habíamos notado mi esposa y yo desde antes. También había intentado poner a Silvestre en nuestra contra. A veces lo lograba. Pasaban semanas sin que nuestro hijo nos hablara como antes. Eso me llenaba de rabia. Si la relación con ella hubiera sido buena, tal vez lo habría tomado distinto. Pero ya traíamos muchas cosas atoradas desde antes contra mi nuera, y ahora con el chantaje me estaba colmando la paciencia. Priscila se volvió una carga para mí. La miraba llegar a la casa y sentía que me faltaba el aire, o escuchaba su voz por teléfono y me llenaba de coraje. Una tarde Belén me notó raro. Estábamos en su casa y yo apenas respondía. Ella me preguntó qué me pasaba. Le expliqué la situación. Comenté que mi nuera me había visto y que ahora me estaba chantajeando. También le conté que cada vez me pedía más dinero. Belén me escuchó muy tranquila. No se sorprendió. Tampoco se molestó como yo esperaba. Después me mencionó que podíamos ir con un santero. Dijo que él podía hacerme una limpia para quitarme esas malas energías. Según ella, Priscila me estaba cargando de envidia y problemas. Yo no respondí de inmediato. Esa clase de cosas todavía me daban desconfianza. Pero Belén hablaba como si fuera algo normal. Dijo que tal vez podíamos darle un susto a mi nuera, algo para que dejara de estar encima de mí. Me aclaró que no hablaba de mandar a nadie a buscarla, tampoco de contratar a alguien para meterle miedo. Según Belén, el santero podía ayudar con un trabajito. Así lo dijo, como si fuera una cosa pequeña, como si se tratara de empujar a una persona para que se alejara. Me comentó que algunos brujos sabían quitar gente molesta del camino. También mencionó que podían hacer que una persona sintiera miedo, lo suficiente para dejar de meterse donde no debía. A mí me dio incomodidad escuchar eso. Le respondí que no quería mandarle nada malo a nadie. A pesar de todo, Priscila era la esposa de mi hijo. Belén me sonrió y comentó que yo estaba exagerando. Según ella no era nada grave, solo se trataba de asustarla para que dejara de pedirme dinero. Si yo no hacía nada, la mujer de mi hijo iba a seguir encima. Esa idea se me quedó dando vueltas en la cabeza. Empecé a creer que un susto podía arreglar las cosas, algo que calmara a mi nuera y la hiciera dejarme en paz. Yo no sabía que la brujería que Belén quería hacerle a Priscila no iba a quedarse en ella. Esa maldad también iba a tocar a nuestro hijo, a mi esposa y mis nietos. Ahí comenzó la parte más oscura de mi vida. Conseguí ropa de Priscila sin mucho problema. Había cosas de ella en la casa porque Silvestre y ella vivieron un tiempo con nosotros. Cuando se fueron, dejaron algunas bolsas guardadas en el cuarto de atrás. En una de esas bolsas encontré una blusa vieja. También había una falda y una toalla que ella usaba para el cabello. No pensé demasiado en lo que estaba haciendo. Tomé la ropa y la guardé en una bolsa negra. Después se la llevé a Belén. Ella la recibió como si ya supiera qué hacer con eso. No me pidió que la acompañara a ningún lado. Tampoco me explicó mucho. Solo me comentó que ella se iba a encargar. Yo le pregunté si con eso Priscila iba a dejarme tranquilo. Belén respondió que sí. Me aseguró que mi nuera iba a tener miedo y se iba a alejar de mí. En ese momento quise creerle. Me aferré a esa idea porque ya estaba cansado de las llamadas. También estaba harto de darle dinero para que se callara. Pasaron pocas semanas y las cosas extrañas comenzaron. Pero no empezaron con mi nuera, empezaron con mi esposa. Al principio pensé que era por todo lo que estábamos viviendo. Ella ya me notaba distante. También estaba claro que sospechaba algo. Pero después empecé a verla diferente. Se miraba más cansada. A veces tenía la piel pálida y los labios resecos. En ocasiones caminaba por la casa y se detenía en seco. Se apoyaba en la mesa o en la pared.
Parecía que se le iba el piso. Yo le preguntaba si estaba bien. Ella casi siempre respondía que sí. Luego se iba al cuarto y cerraba la puerta. Esa puerta cerrada me molestaba. Sentía que me estaba echando de mi propia casa. A veces estaba sentada en la cocina con la mirada perdida. Otras se movía despacio, como si le doliera todo el cuerpo. No me contaba nada. Creo que para ese momento ella ya sospechaba que yo tenía otra mujer. Pero yo quería creer que mientras no me reclamara, no sabía nada. Me convenía pensarlo así. Era más fácil seguir con mi vida y no enfrentarla. Una madrugada me desperté porque escuché ruido en el baño. Al principio pensé que se había levantado a tomar agua. Luego escuché las arcadas. Me levanté del sofá y fui hasta la puerta del cuarto. Estaba cerrada. Toqué despacio y le pregunté si necesitaba algo. Ella respondió que todo estaba bien, pero su voz sonaba quebrada. Después la escuché devolver la cena en el baño. Me quedé parado unos segundos. No supe qué hacer. Quise entrar, pero la puerta seguía cerrada. También empezaron los ruidos en la casa. Como yo dormía en la sala, los escuchaba con más claridad. A veces oía movimientos en los cuartos donde antes dormían nuestros hijos. Eran ruidos leves, como pasos arrastrados o muebles acomodándose. Uno de esos cuartos tenía una cama vieja. Rechinaba mucho cuando alguien se sentaba. El sofá quedaba casi frente a esa puerta. Una noche escuché ese mismo rechinido. Sonó como si alguien se hubiera sentado en la cama. Después se oyó el colchón hundirse y moverse, como si alguien se revolcara de un lado a otro. Me quedé quieto. Pensé que podía ser mi esposa, pero el cuarto de ella estaba cerrado y no había escuchado su puerta abrirse. Me levanté con cuidado, caminé hasta esa habitación y encendí la luz. No había nadie. La cama estaba igual, las cobijas dobladas. Aún así el sonido había sido claro. Me quedé mirando unos segundos. Luego apagué la luz y regresé a la sala. Esa noche casi no dormí. En otra ocasión tampoco podía acomodarme en el sofá. Hacía calor y me sentía desesperado. Me movía de un lado a otro sin poder descansar. Me acosté viendo hacia el techo. Después giré el rostro hacia la televisión apagada. La pantalla reflejaba un poco de luz que entraba desde la cocina. Entonces vi una sombra en el reflejo. Parecía una persona caminando despacio. La figura cruzó por la cocina como si fuera una mujer con una bata oscura. Sentí un frío en el pecho. Me incorporé de golpe y miré a esa dirección. No había nadie. Solo estaba la ventana que daba al patio trasero. La cortina blanca se movía un poco por el aire. Me levanté y caminé para allá. Revisé la puerta del patio. Estaba cerrada. También miré detrás de la mesa y junto al fregadero. Todo estaba en su lugar. Pero la incomodidad se quedó conmigo. Fui al cuarto de mi esposa. Quería tocarle y pedirle que me dejara entrar. No quería seguir durmiendo en la sala, pero la puerta estaba cerrada, y por primera vez me dio pena insistir. Así que me metí al cuarto de mi hijo menor. Era una habitación pequeña y todavía guardaba algunas de sus cosas. Me acosté ahí y cerré la puerta. Con el paso de los días mi esposa empeoró. Las ojeras se le marcaron más. Su piel se veía más pálida y su mirada más apagada. A veces la escuchaba quejarse bajito. Eran sonidos cortos, como si le doliera el estómago o la espalda. Cuando le preguntaba, solo respondía que no era nada. Ya casi no me miraba a los ojos. Si le hablaba, me contestaba lo justo. En otras ocasiones me ignoraba por completo. Yo también me fui acostumbrando a eso. Si no quería hablar, mejor para mí. Así no tenía que dar explicaciones. Me da vergüenza aceptarlo, pero en ese momento no me importaba lo suficiente. Mi casa se estaba apagando y yo seguía pensando en Belén. Con esa mujer todo parecía ir bien. Me recibía con cariño, me hacía sentir tranquilo. Mientras pudiera seguir con Belén, lo demás me parecía soportable, aunque mi casa se estuviera cayendo encima de todos. Todo se salió de control cuando mi esposa se enteró de lo de Belén. Para ese momento yo ya estaba harto.
Sentía que había hecho todo lo que Belén me pidió y aún así Priscila seguía encima de mí. Mi nuera no dejaba de pedirme dinero. Cada vez eran más pretextos. Una semana necesitaba para una cosa y a los pocos días salía con otra. Yo empecé a ponerle trabas. Le respondía de mala gana y le decía que no tenía dinero. Eso la hacía molestarse más. A veces me soltaba comentarios para recordarme lo que sabía. Me hablaba con esa voz tranquila, como si quisiera hacerme sentir pequeño. Un día me cansé. Le dije que hiciera lo que quisiera. También le aseguré que ya no me importaba si iba con mi esposa a contarle todo. En ese momento lo dije por coraje. Pensé que Priscila solo quería asustarme para sacarme más dinero. Pero esta vez sí fue y habló con mi mujer. Yo ya venía muy perdido desde antes. Belén me metía ideas en la cabeza todos los días. Me decía que mi esposa ya estaba grande, que se había vuelto una mujer amargada. También mencionaba que yo tenía derecho a vivir algo distinto. A veces hablaba de mis hijos. Comentaba que uno se había ido del pueblo y se había olvidado de nosotros. Del otro decía que era un mantenido y que solo se acercaba cuando necesitaba algo. Lo más triste es que Belén también me usaba por dinero, pero en ese momento yo no lo veía. Tenía una bruma encima que me hacía creer todo lo que ella decía. Cada palabra suya me iba separando más de ellos. Creía que mi familia solo me reclamaba. Pensaba que Belén era la única que me entendía. Esa tarde regresé a mi casa y encontré mi ropa tirada en la calle. Mi esposa estaba llorando mientras sacaba más cosas. Ya sabía toda la verdad. Me reclamó cómo había sido capaz de hacerle eso. Dijo que muchas veces me preguntó y yo siempre lo negué. Me recordó todos los años que habíamos pasado juntos. Yo la miré unos segundos. Tenía la cara hinchada de tanto llorar. También se veía más enferma que antes. Aún así no sentí lo que debía sentir. Me sentí atacado y preferí agarrar mis cosas. Mi esposa siguió hablando. Me dijo que había defendido mi nombre cuando otros le metían dudas, que se sentía humillada por haber sido la última en saberlo. No quise escuchar más. Subí lo que pude a mi camioneta. Luego encendí el motor y me fui. En ese momento no me importó dejarla así. No me importó verla parada en la calle. Yo solo pensaba en llegar con Belén. Esa misma noche me quedé en su casa. Belén me recibió como si nada malo hubiera pasado. Me abrazó y me dijo que tarde o temprano mi esposa tenía que enterarse. Según ella era mejor así. Comentó que yo ya estaba libre para hacer mi vida. Me aseguró que mi familia se iba a calmar con el tiempo. Pero mi hijo Silvestre me habló esa misma noche. Estaba furioso. Apenas contesté, empezó a reclamarme. No dejé que me gritara. Le respondí que su esposa también tenía culpa. Le conté que Priscila me había estado sacando dinero desde antes. Le dije que ella sabía todo y se quedó callada para aprovecharse. Quise hacerla quedar mal delante de él. Silvestre intentó responderme, pero le colgué. No quería escuchar su enojo. Tampoco quería sentir vergüenza. Así fue como me alejé de mi familia. Dejé de contestar llamadas. Dejé de pasar por mi casa. Me convencí de que ellos estaban en mi contra. Belén me llenaba la cabeza de ideas. Al vivir con ella, mi dependencia se hizo más fuerte. Si iba a la cremería, pensaba en regresar pronto. Si tardaba mucho fuera de su casa, me ponía inquieto. A veces estaba revisando mercancía y de pronto sentía la necesidad de hablarle. Dejaba lo que estaba haciendo y le marcaba. Solo necesitaba escuchar su voz. Si alguien mencionaba algo mal de Belén, yo me ponía como loco. La defendía con coraje. Sentía que todos querían separarme de ella. Era una manipulación horrible, una cosa sucia y pesada. Esa mujer me tenía agarrado de una forma que yo no podía explicar. Mientras tanto, en mi familia estaban pasando cosas que yo no veía. Mi esposa seguía mal. Priscila también empezó a cambiar. Pero lo peor comenzó con mis nietos. Ellos también estaban enfermando y yo no tenía idea. Me enteré una madrugada. Silvestre me llamó llorando. Su voz se escuchaba quebrada y apenas podía explicarme lo que pasaba. Me dijo que su niño estaba en urgencias, el más pequeño. En ese entonces tenía 3 años. Me levanté como pude de la cama.
Ella me dijo que no fuera. Le respondí que mi nieto estaba en el hospital. Comentó que seguramente era una exageración para preocuparme. También insinuó que mi hijo quería manipularme. Esa vez no le hice caso. Agarré las llaves de la camioneta y salí de la casa en plena madrugada. Llegué al hospital con el cuerpo temblando. Silvestre estaba fuera de urgencias. Tenía los ojos rojos y las manos inquietas. Me explicó que el niño había tenido un ataque de nervios. Así lo llamó él porque no sabía cómo explicarlo. Dijo que en la casa ya venían pasando cosas raras desde días antes. Los niños estaban muy nerviosos. No querían quedarse solos en ningún cuarto. Si Priscila entraba al baño o a la cocina, ellos corrían detrás de ella. El más pequeño amanecía con marcas en el cuerpo. Parecían pellizcos. A veces los tenía en los brazos y otras veces en las piernas. Silvestre decía que no entendía de dónde salían. Priscila juraba que el niño se dormía bien, pero al amanecer aparecía lastimado y asustado. El más grande tenía 8 años. Él se enfermaba con más facilidad. Se quejaba de dolores en la cabeza y en el estómago. Un día incluso se desmayó en la primaria. La maestra llamó a Silvestre porque el niño se puso muy pálido. Después despertó llorando y pidiendo que no lo dejaran solo. Una noche, según mi hijo, escuchó un ruido extraño. Dijo que parecía un temblor suave dentro de la casa. Primero pensó que venía de la calle. Luego se dio cuenta de que el sonido salía del cuarto del pequeño. Se levantó corriendo y abrió la puerta. La cama estaba moviéndose. Mi nieto estaba temblando y no respondía. Tenía los ojos en blanco y la boca llena de saliva. Silvestre se asustó muchísimo. Levantó al niño como pudo y le gritó a Priscila. Después se fueron directo al hospital. Cuando me estaba contando eso, Silvestre parecía desesperado. No paraba de mover las manos. Se tocaba la cara y respiraba como si le faltara aire. También me contó otras cosas. Dijo que en la casa sentía piquetes en el cuello cuando intentaba dormir, como si algo invisible le clavara agujas. A veces cuando estaba por quedarse dormido, sentía una presión en la garganta. Me explicó que era como si algo se le moviera por dentro, como si su propia lengua quisiera irse hacia atrás. El niño ya estaba más estable cuando pudimos verlo. Aún así se veía muy débil. Tenía la mirada cansada y se aferraba a la mano de Priscila. En todo ese rato mi nuera casi no se acercó a nosotros. Se mantuvo cerca del niño. Apenas me miraba y cuando lo hacía bajaba la vista. Ahí noté que también estaba muy cambiada. Se veía más delgada. Tenía las ojeras marcadas y la piel apagada. Una de sus manos le temblaba. Intentaba esconderla entre los pliegues de su suéter, pero yo alcancé a verlo. Su cuerpo parecía agotado. Y por alguna razón empecé a relacionarlo con Belén. Pensé en la ropa que le había entregado. Creí en el supuesto susto que iba a darle a Priscila. Ahí sentí un hueco en el estómago. Tal vez aquello no se había quedado en mi nuera. Tal vez el miedo del que Belén hablaba estaba enfermando también a mis nietos. A los 4 días, Silvestre volvió a buscarme. Me habló por teléfono y me pidió que nos viéramos. Su voz sonaba cansada, como si llevara varios días sin dormir bien. Me dijo que quería hablar conmigo. También me pidió que no tomara mal nada de lo que iba a contarme. Eso me puso nervioso desde el principio. Nos vimos en la cremería. Llegó solo y se sentó frente a mí. Tenía la cara seria, pero sus ojos estaban rojos. Intentó hablar tranquilo. Me confesó que una noche vio una sombra en el cuarto de uno de los niños. Dijo que parecía una mancha parada junto a la pared. No tenía forma clara, pero se sentía como si alguien estuviera ahí. Silvestre me explicó que encendió la luz y la sombra desapareció, pero la sensación se quedó. Desde esa noche ya no podía dormir tranquilo. También me dijo que Priscila estaba peor, que los niños seguían asustados. Por eso decidieron ir con un curandero. Mi hijo jamás había creído mucho en esas cosas, pero ya estaba desesperado. Mientras hablaba intentaba verse fuerte, pero la voz se le quebraba. Entonces me soltó la verdad. Me confesó que el curandero les había confirmado que la responsable era Belén. Sentí un golpe en el pecho.
Me quedé mirándolo sin saber qué responder. Silvestre tenía los ojos llenos de lágrimas. Según el curandero, yo sabía lo que estaba pasando. También le había comentado que yo estaba ayudando a Belén. Él empezó a llorar frente a mí. Le juré que yo no estaba haciendo nada. Le dije que no sabía de qué hablaba, pero Silvestre negó con la cabeza. Me respondió que el curandero había visto cosas en las cartas. Sentí una tristeza muy honda, porque era cierto. Yo le había llevado ropa de Priscila a Belén, pero aún así lo negué. Le mentí a mi propio hijo. Le aseguré que no tenía nada que ver con eso. Silvestre intentó calmarse. Se limpió la cara con las manos y respiró profundo. Me dijo que Belén me tenía amarrado, que el curandero había visto un trabajo fuerte sobre mí. Según por eso yo me había alejado de todos y defendía a esa mujer. Mi hijo me dijo que el curandero podía ayudarnos, pero era un trabajo caro. Necesitaba dinero para empezar y también para comprar algunas cosas. Le respondí que sí. Le aseguré que podía contar conmigo. En ese momento no me importó el dinero. Le dije que todo iba a estar bien, pero ni yo mismo lo creía. Durante esa plática, Silvestre también me habló de su madre. Me dijo que estaba muy mal, mucho peor de lo que yo imaginaba. Ya la habían llevado 2 veces al hospital. Una vez se desmayó en la iglesia. Estaba en misa y cayó al suelo frente a varias personas. La segunda vez fue cuando Silvestre fue a verla a la casa. Tocó la puerta muchas veces y ella no abría. Como tenía llave, entró preocupado. La encontró tirada en el suelo. Estaba débil y no podía levantarse bien. Después de eso la llevó al doctor. Su madre también estaba siendo afectada por lo que Belén estaba haciendo. Así se lo había explicado el curandero. Por eso quería llevarla también. Me pidió que hablara con ella. Le respondí que mi esposa no quería verme. Y era verdad. Muy dentro de mí sentí vergüenza, también culpa. Sabía que yo había ayudado a Belén, aunque quisiera negarlo. Permití que esa mujer entrara en mi familia de una forma oscura. Silvestre me dijo que tenía miedo por su madre. Me habló como un niño asustado. Dijo que ella tenía visiones extrañas en la casa. Según, mi mujer decía que veía un hombre de negro. Una figura que a veces pasaba por el patio. Se movía rápido, como si no quisiera dejarse ver. Yo no sabía nada de eso. Mi esposa ya no me contaba nada desde antes. Y después de correrme, menos iba a buscarme para hablar de sus miedos. Silvestre me explicó que ese hombre la seguía. A veces lo sentía cerca cuando estaba sola. Otras veces decía verlo de reojo en la cocina o junto a la ventana. También le confesó que ya no podía dormir bien. Cuando se acostaba, sentía que alguien sacudía la cama, como si una persona se parara a un lado y la moviera con fuerza. Me contó que varias veces despertaba asustada, y lo primero que veía era una cara muy cerca de ella. Decía que era un hombre con los dientes pelados. Tenía los ojos muy abiertos y la boca enorme. Se quedaba sobre ella, demasiado cerca. Mi esposa se cubría la cara con las manos y cerraba los ojos. Cuando volví a mirar, ya no había nadie, pero el miedo se le quedaba toda la noche. A veces le marcaba a Silvestre de madrugada. Le decía que ese hombre no la dejaba en paz. Escuchar eso me hizo sentir como si me aventaran agua fría en la cara. Mi familia se estaba destruyendo, y yo había estado metido en la casa de Belén, creyendo que todo se iba a arreglar solo. Le di a Silvestre el dinero que me pidió. Se lo entregué sin discutir. Era lo menos que podía hacer después de tanto daño. Él me pidió que lo acompañara con el curandero. Al principio le dije que sí. Le prometí que iba a ir con él y que pondría de mi parte. Pero en los días siguientes empecé a evitarlo. No le contestaba algunas llamadas, o le decía que estaba ocupado en la cremería. La verdad era que tenía miedo. Sabía que el curandero conocía la verdad. Sabía que podía decir frente a todos que yo había ayudado a Belén. Tampoco sabía qué hacer conmigo mismo. Intentaba alejarme de la casa de esa mujer, pero algo me jalaba de regreso. Una tarde me quebré. Lloré dentro de mi camioneta, estacionado junto a un camino de terracería. No sabía qué estaba haciendo con mi vida. Mi cabeza era un desorden. La razón me decía que Belén era una mala persona,
pero mi cuerpo parecía necesitarla. Pensar en dejarla me daba miedo. Imaginar que no iba a verla más me hacía sentir desesperado. Una semana después, mi esposa falleció. Cuando mi mujer falleció, sentí que me quedé en blanco. Silvestre me lo dijo por teléfono. Al principio ni siquiera pude responderle. Escuché su voz quebrada del otro lado. Me decía que su mamá se había ido. Repetía esas palabras como si él tampoco pudiera creerlo. Me quedé sentado con el teléfono en la mano. Solo miré hacia la pared como si no hubiera entendido nada. Los días siguientes fueron muy dolorosos, pero también los recuerdo como si estuvieran borrosos. Caminaba de un lado a otro sin saber qué hacer. Fui al velorio en la casa. Había gente entrando y saliendo. Algunos me miraban con coraje. Otros preferían no acercarse. Yo estaba ahí, pero me sentía lejos. Me quedaba viendo las sillas. Todo parecía pasar sin que yo pudiera reaccionar. Cuando le enterraron me pasó lo mismo. Escuchaba a la gente rezar. Miraba a mis hijos y a mis nietos, pero mi cabeza estaba vacía. Me dolía todo el cuerpo. Sentía los brazos pesados y la espalda rígida. Las lágrimas no salían por más que el pecho me dolía. Fue como si el mundo entero se me viniera encima. Pero por dentro yo seguía trabado, como si algo me hubiera dejado seco. La última imagen que tenía de mi esposa era la peor. No podía recordarla tranquila en la cocina. Tampoco podía verla como en los años buenos. Solo la miraba en mi cabeza sacando mi ropa a la calle. Ella lloraba con las manos temblando. Aventaba mis cosas mientras me preguntaba cómo pude hacerle eso. Esa imagen se me quedó clavada. Me perseguía cuando cerraba los ojos. Me dolía más que cualquier palabra. Después de eso ya no volví con Belén. No podía verla igual. Cada vez que pensaba en ella sentía rechazo, pero también sentía miedo. Belén no se dio por vencida. Me buscaba todos los días. Tocaba la puerta de la casa. Me llamaba al teléfono. A veces mandaba recados con conocidos. Yo no le respondía. Tampoco quería salir a verla. Mis nietos seguían delicados de salud. Silvestre y Priscila estaban distanciados. Mi familia estaba hecha a pedazos y esa mujer todavía quería que yo regresara a su casa. Entonces empezó a atormentarme. Estoy seguro de que hizo trabajos más fuertes contra mí, porque lo que vino después se sintió diferente. Silvestre insistía en que fuéramos con el curandero. Me decía que todavía podía ayudarme, pero yo ya no buscaba una solución para mí. Solo quería que mi familia estuviera bien. Las cosas extrañas comenzaron otra vez. Esta vez eran contra mí. Empecé a soñar con mi esposa, pero no la veía como era en vida. La miraba deformada, con la piel muy pálida y los ojos completamente blancos. En los sueños aparecía junto a mi cama. Estaba de pie y no hablaba, solo miraba hacia la nada. A veces intentaba hincarme a sus pies. Le pedía perdón entre lágrimas. Le decía que yo tenía la culpa y que nunca debía hacerle tanto daño. Ella no respondía. No me miraba con enojo, tampoco con tristeza. Se quedaba quieta, como si ya no hubiera nada dentro de ella. Eso me atormentaba más, porque yo quería que me reclamara, quería que me gritara, sentir que todavía podía escucharme. Pero solo estaba ahí, pálida y callada, con los ojos blancos. Hubo noches en las que no supe si era sueño o realidad. Abría los ojos y la veía frente a mí. El cuarto estaba oscuro, pero su figura se distinguía junto a la puerta. Una vez la vi demasiado alta. Su cuerpo no parecía acomodado como el de una persona. Los hombros se le veían torcidos y el cuello estaba inclinado hacia un lado. Sus brazos colgaban muy largos. La cara apuntaba hacia mí. Los ojos blancos no parpadeaban. Quise moverme y no pude. Sentí que el pecho se me apretaba. Intenté decir su nombre, pero apenas me salió aire. Después parpadeé y ya no estaba. Solo quedó el cuarto oscuro. También empecé a enfermarme muy feo. Me dolía la espalda con una fuerza que jamás había sentido. Ni siquiera podía acostarme en el sofá. Los ataques llegaban de pronto. A veces estaba sentado y el dolor me doblaba.
Era como si algo me metiera una varilla caliente en la columna. Me quedaba sin aire. Apretaba los dientes y me agarraba del respaldo de la silla. Duraba varios minutos, pero para mí se sentía como una hora. Cuando pasaba, quedaba sudando y con las piernas débiles. Las ganas de volver a ver a Belén no se fueron del todo. Esa era la parte más horrible. La rechazaba y al mismo tiempo algo dentro de mí todavía la buscaba. Me encerré en la casa. Casi no comía. Si Silvestre iba a verme, yo hablaba poco. No quería que me viera tan acabado. Él me comentaba que el curandero los estaba ayudando. Me decía que los niños empezaban a dormir un poco mejor. También me contaba que Priscila quería arreglar las cosas con él. Eso me daba algo de alivio. De verdad me alegraba saberlo. Pero luego recordaba que todo pudo evitarse. Una madrugada tuve uno de los ataques más fuertes. Llevaba varios días sin poder dormir. La casa se sentía caliente y encerrada, aunque las ventanas estaban abiertas. Caminaba por la sala sin rumbo. Me sentía desesperado. Me jalaba el cabello y lloraba bajito para no hacer ruido. Todo mi cuerpo temblaba, en parte por lo que Belén me estaba haciendo, pero también por la culpa. Sentía que la casa ya no era mía. Los muebles se veían raros en la oscuridad. Las paredes parecían más cerca. Me paré y escuché un ruido seco. Fue como un golpecito en la madera. Venía del lado del cuarto de mi esposa. Miré hacia allá y vi algo de pie al fondo. Les juro por Dios que no sé qué era, pero fue una de las cosas que más miedo me ha dado en la vida. Parecía una silueta de hombre. Era alta y muy oscura, pero en la parte de arriba tenía algo parecido a cuernos. No eran grandes, salían apenas de la cabeza. Aún así se alcanzaban a distinguir por la luz débil que entraba desde la ventana. Las manos le colgaban a los lados, eran largas y raras. Los dedos parecían más extendidos de lo normal, como si terminaran en garras. No se movía, estaba parado al final del pasillo, justo cerca del cuarto donde había dormido mi esposa. Miré hacia abajo y sentí más miedo. Sus piernas no parecían de persona, tenían una forma torcida como de animal. Me recordaron a las patas de una gallina, pero más largas y oscuras. La casa se puso más caliente. Sentí el sudor correrme por la espalda. Luego llegó un olor muy feo. Era un tufo podrido, como carne vieja y tierra mojada. Me entró por la nariz y me bajó hasta el estómago. El cuerpo se me aflojó. Me agarré de la pared para no caerme. Entonces empecé a rezar. Lo hice como pude. Las palabras me salían entrecortadas y la boca se me secaba. Yo sabía que eso era diferente. No se parecía a las sombras ni a los ruidos que habían molestado a mi familia. Aquello se sentía más pesado. Era una criatura oscura. Estaba frente a mí, a unos 4 metros de distancia. Por un momento levantó un poco la cabeza. No pude verle la cara completa, pero sentí que me estaba mirando. Quise gritar y no pude, ni siquiera moverme. Solo escuché mi respiración golpeando en el pasillo. Salí de la casa como pude. Crucé la sala tropezando con los muebles. Abrí la puerta y llegué al patio. Ahí caí de rodillas. Empecé con arcadas. Saqué saliva hasta que me dolió la garganta. Todo mi cuerpo temblaba. Me dejé caer boca abajo sobre el piso frío. No podía controlar las manos ni las piernas. No sé cuánto tiempo estuve así. Tampoco recuerdo haberme levantado. Lo siguiente que supe fue que ya había amanecido. Desperté tirado en el patio. Tenía la ropa húmeda por el sereno. Me dolía todo el cuerpo, como si me hubieran movido durante la noche. Cuando intenté levantarme, sentí ardor en los brazos. Me revisé y vi marcas moradas. También tenía señales en las piernas. Parecían marcas de manos, como si varias personas me hubieran agarrado al mismo tiempo. Después de esa madrugada, Silvestre me llevó con el curandero. Mi hijo me encontró muy mal. Decía que yo parecía otra persona. La verdad es que casi me llevó a la fuerza. Yo no tenía ganas de moverme. Tampoco tenía fuerza para negarme. Todo ese proceso lo recuerdo como si yo fuera un muñeco de trapo. Caminaba porque me jalaban.
Hablaba porque me preguntaban, pero por dentro sentía que ya no quedaba nada de mí. Cuando el curandero me vio, se quedó serio. Me revisó con unas ramas y después me pidió que me sentara. Luego me confesó que ese trabajo era de los más pesados que había visto. Dijo que la persona que me estaba haciendo brujería ya había ido demasiado lejos. Me comentó que Belén había contactado una presencia muy oscura. Según él, ya no estaba tratando con cualquier cosa. Estaba haciendo tratos con el maligno. En cuanto dijo eso, pensé en la figura que vi en mi casa. Recordé los cuernos, las manos largas, las piernas torcidas al final del pasillo. Ese olor podrido que me hizo caer de rodillas en el patio. Entonces entendí que aquello no había sido un sueño. El curandero empezó a hacerme limpias. No fue algo de una vez. Me estuvo trabajando durante casi un año completo. A veces iba a su casa, otras veces él venía a verme. Me rezaba, me pasaba ramas por el cuerpo. Después de cada limpia me sentía cansado, como si hubiera cargado costales todo el día. Pero poco a poco los dolores de espalda empezaron a bajar. Con los meses mejoré físicamente, ya podía dormir un poco más, también pude volver a comer. Pero por dentro seguía colapsado, no dejaba de pensar en mi esposa. Silvestre estuvo conmigo durante todo ese tiempo, nunca me dejó solo. A pesar de todo lo que le hice a su madre, siguió buscándome. También Priscila me pidió disculpas. Me dijo que se había equivocado al chantajearme, que su ambición y su coraje habían empeorado todo. Yo la escuché, pero honestamente, aunque ella también hizo mal, el principal culpable fui yo. Esa verdad nunca me la he podido quitar. El curandero me explicó algo con calma. Me dijo que había cosas que yo ya no podía controlar, sobre todo por la fuerza del trabajo que Belén me hizo. Pero también me aclaró que eso no me quitaba responsabilidad. Yo tomé decisiones y mentí. Yo entregué cosas que nunca debí tocar. Según él, Belén me manipuló durante mucho tiempo. Me amarró con comida, con bebida y con prendas mías. Después usó mi culpa y mi deseo para mantenerme cerca. Con el tiempo descubrimos más cosas. Belén tenía trabajos enterrados en mi casa. También había cosas en la casa de Silvestre. El hombre nos dijo dónde buscar. Cavamos cerca del patio. También revisamos una parte junto a la barda. Encontramos bolsas envueltas. Había tierra de panteón, ceniza de difuntos, pedazos de tela y otras cosas que no quiero recordar. Belén había estado trabajando a toda mi familia. No era solo contra Priscila. Quería dañarnos a todos. El curandero dijo que al principio ella quería mi dinero, pero cuando vio que mi familia seguía buscándome, empezó a querer destruirme. Quería verme solo. Quería que yo me quedara sin nadie. Y en parte lo logró. Mi esposa ya no está conmigo. Esa es una verdad que cargo todos los días. Han pasado muchos años desde entonces. A veces siento que tampoco merezco el perdón de Dios. Yo tenía una buena vida, tenía una familia que me respetaba y estaba para mí. Lo eché todo a perder por una mujer que solo quería usarme, porque nadie me obligó a mentirle a mi esposa desde el principio. Sobre Belén no voy a entrar en demasiados detalles, solo sé que pagó lo que hizo, y yo no tuve que buscar venganza. Lo que pasó con su familia fue algo muy fuerte, también fue muy triste. Sus hijos no merecían cargar con nada de eso. Eran criaturas inocentes. No tenían culpa de la ambición de su madre, tampoco de la oscuridad que ella metió en su casa. Un día los hijos de Belén desaparecieron. El pueblo completo se movió para buscarlos. Se habló con vecinos, familiares y conocidos. Pasaron días muy pesados. Nadie sabía nada. Belén gritaba y lloraba por ellos. Muchos ya sentían que algo raro había detrás. Después de casi un mes se supo la verdad. El responsable había sido su propio hermano, el mismo que había trabajado uno de mis taxis. No quiero contar detalles de lo que les hizo. Hasta el día de hoy me duele recordarlo. Fue un escándalo que marcó al pueblo entero. Solo diré que los encontraron en unas huertas, ya sin vida.
Estuvieron escondidos entre los árboles durante semanas. Esa noticia nos dejó mal a todos. Belén perdió a sus hijos de la forma más dura. Y aunque ella me hizo mucho daño, esos niños no merecían ese final. A veces me pregunto cómo cobra la vida las cosas. No lo digo con gusto, lo digo porque hay maldades que regresan de maneras muy pesadas. He pensado muchas veces que tal vez Belén prometió algo que no debía. Tal vez le ofreció a esa presencia oscura lo que más quería, su familia. O tal vez abrió una puerta que ya no pudo cerrar. Es solo una idea que me persigue, no puedo asegurarlo. Pero cada vez que recuerdo a la criatura del pasillo, esa duda vuelve a mi cabeza. Tal vez creyó que podía controlar al maligno, y al final el maligno se cobró con lo que más le dolía. Por eso cuento esta historia, porque hay personas que parecen buenas y no lo son. Hay gente que se acerca con una sonrisa y por dentro trae pura maldad. También la cuento porque el dinero mueve muchas desgracias. La ambición puede pudrir a una persona. Puede hacerla destruir familias sin pensar en lo que viene después. Yo perdí a mi esposa. Y aunque sigo aquí, una parte de mí se quedó enterrada con ella. Hola huéspedes, los saludo con mucho cariño. Les tengo una pregunta. ¿Ustedes creen que nuestros difuntos se pueden contactar con nosotros? Me queda esa duda. Lo que pasa es que varias personas me han cuestionado respecto al tema. Los leo en los comentarios. También les quiero agradecer porque cada día la comunidad crece. Estamos muy contentos y pronto habrá más contenido. Estén al pendiente. Si les gustó el contenido, no duden en suscribirse. También nos ayudaría si comparten el video con sus conocidos. Recuerden que tenemos una cita en la próxima experiencia paranormal. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.